A ver, se supone que ustedes ya más o menos ya tienen la idea de lo que es una oración, es un conjuntito de palabras, como la mayoría de profes te dice, ¿ya? Pero que su característica es que ese conjuntito de palabras tiene que tener sentido, porque, o sea, no, yo puedo juntar varias palabras y no tener sentido y no formar oración. Tienen que tener sentido, es decir, que tú al leerlas todas juntas entiendas, como cuando dices, los estudiantes salen, se entiende, ¿verdad? Los jugadores fueron los mejores del campeonato, entiendes ese conjunto de palabras. Ahora, una característica de lo que vendría a ser oración es que su núcleo y todo gira alrededor de la acción verbal que se hace. ¿Y quién es esa acción verbal? El verbo, ¿ya? El verbo es un elemento fundamental en oración, ya sea oración simple o oración compuesta, porque a partir de ahí se pregunta todo. Por ejemplo, tú quieres ubicar a un sujeto, te tienes que hacer la pregunta, ¿quién o quiénes más el verbo? ¿O qué más el verbo? Por ejemplo, los jugadores salen. ¿Quiénes salen? Los jugadores. Has tenido que utilizar el verbo para hacerte la pregunta, para ubicar al sujeto. Y todos los elementos de la oración giran alrededor del verbo. Giran alrededor del verbo. Ahora, para que veas que es una oración simple, simplemente fíjate en la cantidad de verbos. Si hay un solo verbo, se dice oración simple, ¿ya? Pero si hay de 2 a más verbos, se llama oración compuesta. Y eso es un datito fundamental, chicos, ¿ya? Si hay de 2 a más verbos, es oración simple, ¿ya? Oración, mejor dicho, compuesta, de 2 a más verbitos. Ahora, una característica fundamental que tú tienes que tener en cuenta aquí es de que cada verbo, ¿ya? Cada verbito tiene que ir con su propia proposición. Supongo que me están viendo por la pantallita, por eso siempre prendo la cámara, ¿ya? Puedo decirte, así para que se vea más claro. Cada verbo tiene que ir con su propia proposición. Por eso también en teoría, una vez en un examen de admisión les preguntaron, verdadero y falso, las oraciones compuestas son las que tienen de 2 a más proposiciones, verdadero. ¿Por qué? Porque, profesora, cada verbo tiene que ir acompañado con su propia proposición. No te vas a olvidar eso. Así, profesora, sí. Por ejemplo, ponte aquí, a ver, antes que me olvide. Mejor lo hacemos aquí. Si el día del examen, ponte que te pongo, hay una pregunta típica de los exámenes de admisión, donde te van a preguntar, te van a poner una oración extensa, ¿ya? Y te van a decir cuántas proposiciones hay. Esta es una típica pregunta de examen de admisión. Entonces, yo voy a tener una oración extensa. ¿Cómo voy a ubicar la cantidad de proposiciones? Por la cantidad de verbos. Es decir, si el día del examen te ponen esa oración extensa, tú tienes que contar cuántos verbos hay. Por ejemplo, imagínate que haya 4 verbos. Si hay 4 verbos, entonces quiere decir que hay 4 proposiciones, porque cada verbo tiene que ir acompañado de su propia proposición. Profesorita, y si hay, por ejemplo, 6 verbos, ya pues entonces habrá 6 proposiciones. Si hay 10 verbos, 10 proposiciones, porque cada verbo tiene que ir acompañado de su propia proposición, ¿ya? De su propia proposición. Esa es una pregunta clásica. A veces los chicos, cuando les viene eso, a veces se quedan, pucha, ahora, ¿cómo saco la cantidad de proposiciones? ¿Ya? Por la cantidad de verbos. Nada más, hijito. Ahora, si nosotros seguimos trabajando lo que es oración, por ejemplo, quiero que miren este lado, yo les preguntaría, muchachos, si el verbo es el eje fundamental, cualquiera de ustedes, a ver, dígame, ¿cuál sería los verbos de esta oración? ¿Cuáles serían los verbos? Chicos, gustaría y acompañarás. Gustaría y acompañaras. Muy bien, gustaría y acompañaras. Muy bien, gustaría y me acompañaras. Ya está. Por el hecho de que haya aquí 2 verbos, ya lo vuelvo oración compuesta. Ya es oración compuesta. Todavía no sabemos de qué. Vamos a ir poco a poco, pero ya sabemos que es compuesta. Y eso también quiero que tengan en cuenta el día del examen. Por ejemplo, una vez pregunta de examen de admisión, de las siguientes alternativas, diga cuál es oración compuesta. Solamente te decía eso. Pucha. Y tú lo único que tenías que buscar era los verbos. Nada más, que haya de 2 a más y esa era la respuesta.
pero a veces te ponen también preguntas como te dicen, ¿no? De las siguientes alternativas, ¿cuál es oración compuesta coordinada, por ejemplo? Conjuntiva, ¿ya? Copulativa. A la miércoles. Profesora, te vienen varias alternativas, ¿ya? Y donde hay conjunciones copulativas, es decir, tu i, tu e, tu ni y tu que. Tienes que fijarte en los verbos primero. Porque hay gente que lo primero que hace cuando ve eso dice, ah, ya, yo veo un i, ah, ya, ese es copulativo, esa es la respuesta. Y después se dan cuenta que solo la oración tenía un verbo. Entonces tengan mucho cuidado también con ese tipo de preguntas. A veces eso les ocurre más a las personas que son emocionadas, ¿no? Que se emocionan el día del examen porque saben mucho y van y se confunden. Entonces, eso hay que evitarlo, es fundamental. Por ejemplo, acá abajo, ¿cuáles son los verbos? En esta. Rápido. Trabaja y descansa. Trabaja y descansa. Eso ya lo vuelvo oración compuesta. Ya está. El hecho de que tenga de 2 a más verbos ya lo vuelvo oración compuesta. Eso que se quede claro en tu cabecita. Ahora, mira aquí. Ya está. Mira, verbo, verbo. Lo mismo que hemos hecho. Tus oraciones compuestas se dividen en 2 clases, ¿ya? Se dividen en 2 clases. La oración compuesta de tipo coordinada y la oración compuesta de tipo subordinada. Son 2 tipos de compuestas, las coordinadas y las subordinadas. Las que los chicos no sufren es la coordinada, es la más fácil. Donde sufren es en la subordinada y es una de las que más viene en los exámenes de admisión. Viene tanto a ingenierías, a biomédicas, y a sociales también les viene, pero todavía creo que este tema le meten más a los de ingenierías y a los de biomédicas. Porque, por ejemplo, en el examen del año pasado, el que fue el examen de justo antes de la cuarentena, y que hubo un examen de admisión, si no me equivoco, fue un CEPROUNZA, les vino en biomédicas, todas las preguntas del lenguaje eran de oración. Así, sin duda, todas eran de oración. En ingenierías, 2 de sus preguntas del lenguaje eran de oración. Y lo mismo en sociales. Así que este es un tema clave. O sea, sí o sí puede venirte oración también ahora. Ahora, vamos a iniciar con la primera, con la oración compuesta coordinada. Quiero que prestes mucha atención a la explicación que te voy a dar, ¿ya? Mira, te voy avisando todavía, te voy a ayudar. La explicación te la voy a dar como si fueras un niño. ¿Ya? Porque yo así les explico a niños de primaria para que entiendan oración compuesta. Si tú no estás entendiendo, quiero que me preguntes, ¿ya? Y si no preguntas y al final no entiendes, pucha, te fregaste, pues entonces quiere decir que un niño de primaria te gana, ¿ya? Eso es lo que te estoy diciendo, porque a niños de primaria les enseño así. A ver, mira aquí, ¿ah? En una oración compuesta tienen que haber 2 verbos. Mira, ahí voy a representar a los verbos con mis personajes favoritos, mejor dicho, mis personajes de Dragon Ball. Yo amo Dragon Ball, ¿ya? Mira, mira, mira. Vegeta va a ser un verbo. Ella, Bulma, va a ser otro verbo. Ahí tienes 2 verbos. Cada verbo, ¿con qué tiene que ir? ¿Acompañado de quién? Pucha, ya se olvidaron. Aquí, Proposiciones. proposición, ya está, así es simple. Todavía acá arriba está el plagio, acá, mira, mira, acá está el plagio, ¿ya? Entonces, cada verbo tiene que ir con su propia proposición. Entonces, esta será una proposición y esta será otra proposición. Una pregunta que siempre me suelen hacer algunos estudiantes, me dicen, profesora, ¿por qué le ha puesto 1 y por qué le ha puesto proposición 2? Porque eso fue pregunta en teoría de una oración compuesta coordinada. Las oraciones compuestas coordinadas, las proposiciones se enumeran. ¿Por qué se enumeran? Aquí viene la explicación. Porque cada una de estas proposiciones es independiente de la otra. Es decir, cada una de ellas solita puede formar oración. Por ejemplo, ¿por qué te he puesto de casos de personas o personajes aquí? Porque uno sabe, por ejemplo, que tú que estás ahí en tu pantalla al otro lado y yo que estoy aquí, tú y yo no dependemos uno del otro, somos independientes. Yo no dependo de ti, tú no dependes de mí, somos independientes, seres totalmente independientes. Vegeta no depende de Bulma y Bulma no depende de Vegeta.
son independientes. Quiere decir que si él se separa de ella, no va a pasar nada. Y viceversa, si ella se separa de él, tampoco va a pasar nada, porque son independientes, es como una pareja. Se separan, por más que te diga que se va a morir, al final de cuentas no se muere y tú sigues con tu vida y él sigue con su vida. Ya está, es lo mismo. En una oración compuesta coordinada es lo mismo. Son verbos que forman su propia proposición y cada una a la vez está formando una oracióncita simple. ¿Por qué? Porque cada una de las proposiciones en una oración compuesta coordinada tiene su propia independencia sintáctica. ¿Qué es tener, profesora, la propia independencia sintáctica, que ha sido pregunta de exámenes de admisión en teoría? Ser independiente es que no depende del otro. Sintáctica, que cada uno cumple su función, es decir, cada uno forma una oración simple. En conclusión, ¿qué puedo decir a esto, profesora? Que una oración compuesta coordinada, todas sus proposiciones tienen el mismo nivel sintáctico, es decir, que una oración compuesta coordinada está formada por varias oraciones simples. Ponte en el caso que nos encontremos los cuatro y nos agarramos de la manito. Yo soy independiente, Ángeles es independiente, Diego es independiente, Sergio es independiente y Emerson es independiente. Pero si nos juntamos las manitos, formamos una oración compuesta coordinada, porque somos varias oraciones simples que se han juntado. Esa es una oración compuesta coordinada. Pero ahora tú seguro te vas a dar cuenta con el ejemplo que te acabo de dar y vas a decir, profesora, ya, pero si esta es una oración simple y esta es otra oración simple, acá quiere decir que solo hay dos oraciones simples. Sí, entonces todavía no es oración compuesta, porque para que sea compuesta se tienen que unir estas dos, claro, y se van a unir mediante esto. ¿Y qué es esto, profesora? Los nexos. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuáles son los nexos que une una oración compuesta coordinada? Las conjunciones y los signos de puntuación. No hay más. Las conjunciones y los signos de puntuación son los únicos nexos que van a aparecer en una oración compuesta coordinada. Pero saca tu lógica, pues, profesora. Existen dos tipos de conjunciones. A ver, recuerda tu teoría de conjunciones. Hay dos tipos de conjunciones. Las conjunciones coordinadas y las conjunciones subordinadas. Yo te pregunto por lógica barata. ¿Qué tipo de conjunciones va a trabajar con una oración compuesta coordinada? ¿Las coordinadas o las subordinadas? Saca tu lógica barata. ¿Quiénes van a trabajar aquí? Hablen, pues, chicos. ¿Quiénes van a trabajar? Las conjunciones. Coordinadas. Las coordinadas. ¿Y cuáles son esas? Las copulativas, disyuntivas, adversativas, explicativas, distributivas. Esas son las que van a trabajar aquí. ¿Ya? Pero primero, vamos a concluir esta idea. Dos o más verbos, dos o más proposiciones. Oraciones, varias oraciones simples. Si se juntan, forman una oración compuesta coordinada. ¿Mediante qué se pueden juntar? Mediante una conjunción copulativa coordinada o mediante un signo de puntuación. De esa manera trabaja tu oración compuesta coordinada. Profesorita, no le entiendo. A ver, póngame un ejemplo, porque a mí me van a venir, no me va a venir Goku, no me va a venir Bulma, no me va a venir Vegeta, me va a venir una oración. Así que póngame una oración. A ver, miren, yo les voy a ayudar. Antes de empezar a resolver cualquier oración compuesta, sea coordinada o sea subordinada, el primer pasito que tú tienes que dar es buscar verbos. Es lo primordial, ya te dije, porque a veces hay gente que se emociona, ve la conjunción y ¿qué hace? Pucha, la malogra toda marcando una O, por ejemplo, una disyuntiva, cuando la oración solo tenía un verbo y no era compuesta. Entonces no malogres tus respuestas. Así que, primer paso, lo que vas a hacer es buscar a las conjunciones, no, a los verbos, profesora. El segundo paso me vas a buscar ¿qué? A las propos, seguro, profesora. Eso hace la mayoría de profesores de academia, les hacen buscar a las propos, porque cada verbo tiene que ir con su propia proporción. Pero a veces hay nenes que dicen, pucha, ¿y desde dónde inicia hasta dónde acaba pues la propo, profe? Para eso te vas a ayudar del nexo. Primero busca el nexo. ¿Y qué nexo voy a buscar, profesora? Las conjunciones coordinadas o los signos de puntuación. Son los dos nexos que tienes que buscar, porque si los hay, probablemente esa oración sea oración compuesta coordinada.
Y el tercer paso, ¿por qué tengo que buscar al nexo? Porque el nexo, si es coordinada, te va a dar el límite entre esta proposición y la otra proposición, es la que marca el límite. De acá inicias, acá acabas, porque hay el nexo. De acá inicias, porque acá acabas, porque acá acabó el nexo. Así de simple. Es decir, ahí sí buscas las proposiciones. Y antes de decir proposición 1 y proposición 2, compruebas, porque eso también a veces no lo hacen, compruebas de que cada una forme oración solita. Si lo hacen, ya pues entonces simplemente enumeras 1 y 2, o 3, 4, 5. Y ya el paso 4 ya sería clasificar. Así, profesora, así, nada más. A ver, empecemos los 3 primeros pasos. Mira aquí. Verbos, chicos. Rápido. Lo primero que Trabaja y tienes que hacer. descansa. Trabaja y descansa. Muy bien, trabaja y descansa. Nada más. Así es simple. Al ojo ya tienen que estar ustedes. Verbo, verbo. Al ojo. Quiero que mires, busques el nexo. Y copulativa. La I, ya está, porque es copulativa. Entonces quiere decir que la proposición 1 sería ella trabaja arduamente. Y la proposición 2 sería él descansa. Profesora, ¿y por qué referente me ha mandado un idea si usted ha dicho que lo compré? Porque mira, yo te pregunto, ¿ella trabaja arduamente, no forma oración? Claro, solita forma oración. Si yo digo, él solo descansa, también solita forma oración, sujeto, predicado, sujeto, predicado. Cada una forma oración, pero se van a unir por esta I. Ah, que esta vendría a ser el nexo. Y este nexo te ha ayudado para encontrar el límite entre esta proposición y la otra proposición. Y ya está. Entonces uno puede deducir que esa es una oración compuesta coordinada. Ahora, profesora, nada más hay que hacer, nada más. Pero te falta el paso cuarto. ¿Cuál es? Clasificar. Ahora, para la clasificación solamente enfócate en esto, en tu nexo. Nada más. Enfócate en este nexo. Nada más. Hay una que se llama conjuntiva y otra que se llama yuxtapuesta. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos, profesoras? Ah, ya fácil. Que en el caso de la conjuntiva, la propo 1 y la propo 2 se juntan por conjunciones coordinadas, por eso se llama conjuntiva. Conjuntiva. ¿Y cuáles son las conjunciones coordinadas? Las copulativas, las disyuntivas, las adversativas, las distributivas, las explicativas. Y en el caso que se llame yuxtapuesta, se va a llamar yuxtapuesta porque el nexo que los va a unir va a ser el signo de puntuación. ¿Cuál es, profesora? Ya sea la coma, el punto y coma o los dos puntos. Nada más. Se supone que esto de aquí ustedes ya más o menos lo dominan, lo que es conjunciones. Copulativas, para recordar, y en y qué, los nexos. Disyuntivas, o adversativas, más, pero, empero, si no, aunque, no obstante, sin embargo. Distributivas, unos, otros, estos, aquellos, aquí, ahí. Explicativas, es decir, esto es, o sea, en otras palabras, en otros términos. Son conjunciones de tipo coordinadas. O algunos están en lo que vendría a ser el tema de razonamiento verbal, las conocemos como los populares conectores lógicos también. Es lo mismo en realidad, ¿ya? Sus conjunciones en razonamiento verbal se les llama conectores, ¿ya? Nada más, si tú sabes esto, te diré que a trabajar oración compuesta coordinada es lo más fácil que te puede venir en un examen de admisión. Por ejemplo, mira, hace rato, ¿ya? Bueno, vamos a trabajarla de aquí primero. A ver, ¿dónde está? La que hace rato vimos. Mira, ya sabías que era una oración compuesta coordinada. Cuando ubicaron al nexo, ustedes dijeron que era una conjunción, la I. Ya pues, entonces quiere decir que es conjuntiva. ¿Qué tipo de conjunción es la I? Copulativa. Entonces, ¿qué tipo de oración es esta? Oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. Ya está. Y ya acabó toda la clasificación. Así de simple es oración compuesta, coordinada. Entonces, a ver, vamos a hacer esta, ¿ya? Vamos a ver. Paso 1, busca verbos. Paso 1, busca verbos. Díganme, ¿cuáles son los verbos? Esa es de la 11, esa oración. Teje. Ya teje, muy bien.
¿Solo hay un verbo? Y la Sí. coma, ¿no? Es elíptica. Y la coma. No digan que sí hay un verbo, hay dos, teje y la coma elíptica. ¿Qué es una coma elíptica? Una coma que reemplaza un verbo. Mira, Juan teje chompas, también teje chalinas. La coma está reemplazando al verbo teje. Cuando una coma, y de paso para que repasemos sin de puntuación, cuando una coma reemplaza un verbo se llama coma elíptica. Cuando una coma reemplaza un verbo se llama coma elíptica. No te vas a olvidar, por favor. ¿Ya? No te vas a olvidar. Ya está. Ahora, segundo paso. ¿Vas a buscar a las propos? No, usted me ha dicho que busca el nexo. ¿Cuál sería el nexo en esa oración? Punto y coma. El punto y coma. Definitivamente es el punto y coma, porque estos son mis verbos y mi nexito, profesora, sería este de aquí, el punto y coma. Y si este es el nexo, me ayuda a limitar. Proposición 1, Juan teje chompas. Y de verdad es proposición 1, claro, porque esto solito forma oración. Juan teje chompas, tiene sentido. Y mi otro propo, ¿cuál sería? Él, con sujeto tácito, él también teje chalinas. Ya está, forma oración, claro. Él también teje chalinas, forma oración. Entonces quiere decir, proposición 2. Cada una está formando oración. Por lo tanto, concluimos que esta es una oración compuesta coordinada, porque cada una forma oración. ¿De qué tipo? Por el nexo, ¿de qué tipo? Yuxtapuesta. Justapuesta. Claro, yuxtapuesta. Nada más. Ahí queda. Ya acabaste. No tienes que hacer más. ¿Por qué, profesora? Porque yo te dije que solo hay coordinadas conjuntivas y coordinadas yuxtapuestas. Las coordinadas conjuntivas pueden ser copulativas, distributivas, explicativas y las demás. Y las yuxtapuestas no tienen clasificación. Y eso que se te grabe también, porque una vez pusieron aquellas oraciones coordinadas yuxtapuestas copulativas, son aquellas que yuxtapuestas copulativas, eso no existe. Es yuxtapuestas secas, tal cual, no tiene su clasificación, ¿ya? Muy bien, excelente. Bueno, esa es la que hace rato estaba adelante, ¿recuerdan? Verbo, verbo. Ahí esta es la proporción 1, proporción 2, mi nexito. Y esta era la oración compuesta coordinada conjuntiva copulativa, la que está ahí adelante. Nada más. Y con eso, hijito, ya estamos oración compuesta coordinada. Profesora, quiero practicar. Vamos a practicar. Entonces,